Bienvenido a tu podcast favorito de medicina, donde hablaremos temas médicos, cirugía, vivencias en el hospital y más. Bienvenido a Cirugía entre Amigos. ¿Qué clínica, qué molestias da un tumor cerebral? Entonces, hay ocasiones, los vamos a dividir de acuerdo a su presentación clínica. Hay algunos que el primer síntoma que tienen es una convulsión, una crisis convulsiva. Es el síntoma más común, sobre todo en niños, dolor de cabeza y una crisis convulsiva, que es bien interesante. ¿Por qué sucede una crisis convulsiva? Cuando hay una irritación de la corteza cerebral, porque hay un impedimento al flujo natural de electricidad del cerebro, encuentra una manera de regresarse y hacer un circuito reverberante porque el flujo eléctrico no pasa. Es como si pusieras una mini presa en el flujo de electricidad que provoca que se regrese por otra parte e inmediatamente la corteza se irrita, se inflama y empiezas a convulsionar. Pues estamos hablando, son entonces neuronas que no hacen bien su trabajo o células que no hacen bien su trabajo, pero además interfieren en el trabajo adecuado de las otras células que están alrededor. Es correcto. ¿No? Bueno, entonces el dolor de cabeza entonces podría tener síntomas importantes. Hablemos, y por ejemplo, del dolor de cabeza que se asocia con hipertensión intracraniana o endocraniana, ¿no? Que es como puedes manifestar alguno de estos tipos. ¿Cuáles son estos síntomas? Un dolor de cabeza muy intenso, te puedes tener náuseas. Primero, ¿qué es la hipertensión intracraneal o endocraniana? ¿Qué es? Hay que recordar que hay estructuras, o mejor dicho, en nuestro cuerpo tenemos cavidades. El detalle del cráneo es que es muy valiosa, lo que tienes dentro del cráneo es muy valioso. Entonces tu cerebro, la evolución, la creación, como tú lo quieras pensar, protegió al cerebro de una forma muy inteligente. Entonces hizo una estructura muy sólida que se llama cráneo, de tal forma que cosas que vienen de afuera no puedan entrar al cerebro y las cosas valiosas que guardas en ese cofrecito no puedan salir al exterior. Bueno, desventajas de tener una capacidad protectora, una armadura tan importante, es que tienes un continente, todo lo que está dentro de ahí tiene que tener presiones y medidas específicas. No puede variar, no hay posibilidad como el abdomen, que sí podemos crecer, nos crece la tripilla. Porque sí, claro, no, a un adulto no le crece el cráneo. Exactamente, no puede crecer más. Y entonces, esta cantidad de cerebro que puedes tener ya está bien regulada. La cantidad de gramos que puedes tener el cerebro, la cantidad de sangre que puedes tener dentro de tu cabeza y la cantidad de líquido cefalorraquídeo que hay, que serían las tres cosas más importantes que definen cuánta presión hay dentro de tu cabeza, ¿no? Entonces, cuando esto cambia, esto es una ley que se mantiene constante, siempre debe de haber cantidades similares. El cerebro no se puede cambiar de si hay más o menos cerebro, pero el líquido cefalorraquídeo o la sangre... Si de repente te aparece una pelota en ese contenedor, es evidente que las demás estructuras van a sufrir cambios. Inicialmente van a compensar. Se van a apretar. Inicialmente van a compensar disminuyendo la cantidad de líquido cefalorraquídeo o la cantidad de sangre que pueda llegar, o tu presión arterial o lo que sea. Llega un punto en el que el equilibrio se rompe y entonces sí te da manifestaciones clínicas, molestias importantes. Una de estas serían, como ya quedamos, el mareo, el vómito en proyectil, el dolor de cabeza intenso, que en general son de las principales molestias que puede haber. Molestias. Esos ya son datos de alarma de hipertensión endocranial que sugieren que hay una estructura que está modificando rápido y fuertemente los contenidos del cerebro, del cráneo, perdón. La verdad es que no quisiera sonar a Google, ¿no? Tú dices, me duele la cabeza y tengo vómito, ¿qué tengo? Y Google te va a decir que tienes un tumor en el cerebro. Pero seguramente también podrías tener una infección. Hay más causas, sí, claro, no es la causa número uno, pero lo importante es que si alguien presenta dolor de cabeza intenso asociado a vómito, lo correcto es descartar el escenario más grave, esperando que sea el escenario más común. A pesar de que el tumor cerebral no sea tan común, uno como especialista ya tiene la obligación de descartar los peores escenarios. Alteraciones de la marcha, por ejemplo. Claro, claro. Que camines con pérdida del equilibrio. Creo que se están robando un automóvil. Bueno, retomando entonces, los datos de alarma son situaciones que, a pesar de no ser las más comunes, en caso de que se presenten, ameritarían que uno buscara atención médica inmediata, no programar una consulta para dentro de un mes ni esperarse. ¿Por qué? Porque nos obligan a nosotros como especialistas descartar un problema grave. A pesar de que el problema grave no sea el más común, descartar un escenario grave
es lo principal, porque al momento de descartarlo, si se encuentra que no es la causa, podemos concentrarnos en dar un tratamiento a largo plazo sin el riesgo de un deterioro súbito. Sí, claro, si es algo leve. Entonces, a pesar de que no sean comunes, hay que ponerles atención. Por eso los datos de alarma, hay que hacer mucho hincapié en ellos y que el paciente y los familiares lo entiendan. Sí, que yo creo que los de que más te alarmarían obviamente sería pérdida del estado de alerta. Así le llamamos, que de pronto quedes inconsciente, estabas haciendo algo y pum, estabas cocinando. Fíjate que ese todavía se me hace un término coloquial porque a la mayoría o los americanos le llaman pérdida del estado del despierto. O sea, no, ¿por qué? Porque puedes estar, ¿no? Puedes perder la alerta, puedes perder, por ejemplo, a mí me lo explicaban así: si alguien no está, tú le avientas una pelota, está despierto, pero le avientas una pelota y le da en la cara, pues no perdió el estado del despierto, pero sí perdió el estado de alerta, y no tiene la misma connotación negativa perder el despierto, que es la persona que está en estupor o que está en coma, que perder la alerta. Y de hecho no quise generalizar tanto, porque es como cuando hablas pérdida del estado de conciencia. Claro, perder la conciencia. Uno se toma 2 cervecitas y ya anda con la conciencia perdida, claro, o la alerta ya tal vez no está, claro, irte a dormir, y no es lo mismo. Entonces hacen mucho hincapié en perder de manera súbita o progresiva el estado del despierto. Algo que no es normal. Hablando no solo de tumores, hay gente que se mete a bañar y de pronto se rompe algo ahí arriba, un aneurisma por ejemplo, la presión se sube, etcétera, etcétera, etcétera. En esta época de frío estadísticamente incrementan más los sangrados por aneurismas, y de pronto los familiares le encuentran tirado en el baño, algo así pasó, o estaban cocinando y encuentran al lado de la cocina, ¿no? Con la estufa abierta. Eso es un síntoma muy importante para diferenciar algo neoplásico, que es como le llamamos a los tumores, de algo vascular. Lo vascular normalmente es más súbito la presentación, y los tumores empiezan, como habíamos platicado al principio, dolores de cabeza, a veces una crisis, a veces un poquito de mareo, y empiezan a incrementarse los síntomas conforme va avanzando, que vamos partiendo de la premisa de que el tumor no nace como una bola gigantesca, sino que progresivamente va incrementando en tamaño. Sí, es cierto que hay quienes crecen muy rápido y otros se crecen despacito, pero en fin. Algo importante y algo que cambia la clínica, que cambia la presentación, porque no todos se presentan igual, es el sitio en donde está. Eso es lo más importante, que lo habíamos comentado en otros episodios. A nosotros, al extraer información del paciente y con la exploración física, podemos hacer un mapa dependiendo de las funciones que se vean alteradas o de los síntomas que presenten, de dónde es posible que esté el tumor. Entonces, hacemos un diagnóstico que se llama topográfico, que lo que quiere decir es, dependiendo de lo que presente el paciente, nosotros podemos localizar de qué lado del cerebro está el tumor, en qué localización, lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, temporal, en algún sitio más profundo. ¿Por qué? Porque todas las funciones del cerebro están localizadas en núcleos, en tractos, en áreas corticales, en diferentes regiones. Entonces, dependiendo de lo que esté lastimado en el paciente y lo que no pueda hacer o lo que haya perdido, uno puede estimar en qué región del cerebro está el problema. Entonces, es algo muy clásico, ¿no? De hecho, cuando empezamos este camino de la neurocirugía, de las neurociencias, nos enseñaron que existían áreas que se llamaban áreas de Broca, ¿te acuerdas? Bueno, que se llaman de Brodmann. Áreas de Brodmann. Y estaba el área de Broca también, ¿no? Entre ellas, sí, claro, el área de Brodmann. Pero ahora hay un concepto distinto, ya algo más nuevo es el mosaicismo cerebral. Claro, el conectoma, el famoso conectoma, que es un tema que nos podría tomar 10 episodios a hablar. ¿Por qué si escribe con la mano diestra? Entrando un poquito más en detalles que tal vez entendamos más fluidamente ahora. Y debería, si soy diestro y mi hemisferio dominante es el izquierdo, ¿por qué si me lesioné el área del habla sigo hablando? ¿No? Y es porque no estaba ahí. Claro, y hay plasticidad y mosaicismo, como tú lo comentas. Sí, definitivamente. Es cierto, no es una ley, pero a pesar de que es variable, porque puede ser por eso, o muy variable. Después de la clínica, en tumores cerebrales sobre todo, sí es muy importante un estudio de imagen muy específico.